un lugar donde reunirnos. Qué precioso, ¿verdad? Tener un lugar privado donde podamos reunirnos, cantarle y adorarle, Señor. Gracias te damos, Señor. Tu misericordia es para siempre. Nos hiciste dignos cuando no lo éramos de venir a levantar nuestras manos y cantarte y adorarte. Mira, levante las manos así tantito. Levante las manos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Las manos son como si fuera una antena, hermano, que se conecta así. Cuando quiero escuchar bien el radio, sube la antena, ¿va? Así las manitas. En adoración, en señal de adoración. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Y qué precioso. Vamos a hablar hoy del reino de Dios en el mundo. Diga conmigo, reino de Dios. Jesús en su oración, modelo, nos enseñó a clamar por el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo dice? Venga tu reino, diga conmigo, venga tu reino. Así es. Cuando tú estás orando, cuando tú estás buscando a Dios, tú estás pidiendo que el reino de Dios descienda en tu casa, con tu familia, en tu negocio, aún en el carro cuando vas manejando y Señor, venga tu reino, Señor. ¿Quién quiere habitar en ese reino? El reino de Dios es maravilloso, poderoso. Y siguiendo las palabras de Jessica, pues tenemos un Dios que es dueño de todas las cosas. Y en su reino es un reino victorioso y en suprema abundancia. Hay personas que les molesta, que quieren vivir, ¿verdad? Que les moleste, que critican cuando alguien habla de un reino próspero. Y entiendo en cierto punto porque hemos sido tan golpeados con ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio de prosperidad donde trae 1000 y Dios sanará tu hijo y cosas como hay, intercambios que no son bíblicos. Pero esto no puede hacer que callemos la verdad, que Dios es un Dios que bendice. Amén. Y que Él tiene en su Biblia, en su palabra, la forma en que le gusta hacerlo. Primeramente, en Cristo, por Cristo obtenemos todo. Amén. En Cristo está contenido todo absolutamente, toda bendición. La paz, el gozo, la riqueza, el poder, la gracia, la misericordia. Pero Dios va administrando esas situaciones, esas verdades en nuestras vidas. Amén. Para edificación. Y gloria a Dios cuando sabemos que es un Dios que bendice, es un Dios que prospera, cuando nosotros también ejercemos aquellas prácticas de abundancia, porque son prácticas de abundancia el ofrendar y el diezmar. Hay gente que se molesta bastante. Yo le digo, si te molesta, pues no ofrendes y no diezmes y ya. No pasa nada. Pero los que nos gusta practicar y tener esa práctica de abundancia, porque solo el que abunda da. O el que tiene mínimo. Tienes que tener algo, si no, ¿qué das? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios, a través de la forma que Él dice y que Él quiere, Él bendice. Se enojen o no se enojen las personas. Hay personas que dicen, a mí no me gusta, yo como quiera soy bendecido. Dios te bendiga también. Pero aquellos que queremos ir una milla más, pues, claro que Dios, si lo hacemos de los modos correctos, Dios va a añadir bendición sobre bendición. Claro que sí. No le va a quitar nada al que no. Pero a los que sí, es bendición sobre bendición. Y tenemos un Dios que tiene un reino. Mire, el reino de Salomón era un reino próspero. Diga conmigo, próspero. Si no tenga miedo de decir próspero, que no estamos diciendo absolutamente nada malo. Próspero, diga, próspero. Así es. Dice que tenía montón de cosas, de caballos, nada más la cantidad de caballos que tenía ese hombre. Para mantener un caballo,
La cantidad de caballos que tenía era una cosa de locos. Cuando no tengo los números aquí, no los quise sacar, pero vea la vida de Salomón y su reino. Pero hay una parte donde dice que había tanto oro y tanta plata principalmente que eran como piedras comunes. Ese es un reino, ese es el reino de un hombre en la tierra que Dios le dio. Vino una mujer a buscarlo, una reina, y le llevó regalos, y le llevó mucho oro y plata y cosas. Bueno, cuando se fue, Salomón le dio el triple o cuádruple. Aquí están, yo no necesito tus regalos, a mí Dios me bendice, órale, llévate más. Aleluya. Porque cuando estamos con Cristo, abundamos primeramente en espíritu y en toda buena cosa. Amén. Y entonces, si Dios manifestaba de esa manera su reino cuando sus hijos eran obedientes, cuando lo seguían y lo amaban y no tenían otros dioses delante. Bueno, el reino de Dios es mucho más abundante en todas las cosas. Es ilimitado. Diga conmigo, no tiene límite. No tiene límite. El reino de Dios no tiene límite. Dice la palabra en Marco 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Predicando qué? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse o arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Sí? El reino de Dios, dice Jesús, desde aquel tiempo se acercó, se aproximó a nosotros, se aproximó a la tierra, se aproximó a los hombres. Y Jesús les dice, el tiempo ya se cumplió. Amado, yo te digo, el tiempo ya se cumplió. El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Quién lo cree? ¿Seguros? ¿Quién lo cree? El reino de Dios se aproximó y ya está entre nosotros. La cuestión es creerlo, identificarlo y vivir en el reino. Muchas veces, y es una lucha de todos, es que siendo hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas, dice de la gloria de Dios, imagínense, todavía los recursos, de la gloria incluye todo, de la gloria de Dios. Vivimos muchas veces como fuera del reino, pero no estamos fuera del reino, porque dice la palabra de Dios, ahorita vamos a ver que fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Así dice o no? Amén. ¿Quién fue transferido del reino de las tinieblas al reino de Cristo? ¿Quién fue? ¿Alguno de ustedes? ¿Seguros? Amén. ¿Seguros? Usted vivía en el reino de las tinieblas, donde las cosas se vivían, se viven y se experimentan de una forma muy diferente del reino de Dios. Muy diferente. En el reino de Dios, en el dominio del reino de Dios, se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, dice la palabra, fuimos transferidos a ese reino, puestos ahí, inmerecedores, pero Él nos puso, Él nos tomó cuando estábamos cautivos,
cuando éramos prisioneros, cuando teníamos un capataz que tenía su pie en nuestro cuello y lo único que quería es matarnos, robarnos y destruirnos. El Señor en su misericordia se aproximó a nosotros, presentó su reino, recibimos el evangelio, lo aceptamos a Jesucristo y el Señor metió la mano así en el lodazal, nos sacó con toda la misericordia y mucho amor, nos lavó, nos limpió y nos depositó en un lugar, en lugares de honor en su reino. Aleluya. Eso es verdad. Eso es un dato que les doy. Pero, ¿por qué a veces batallamos en vivirlo? Vamos a estar haciendo algunas predicaciones de esto, pero hoy el punto es recordar que el reino de Dios se aproximó a nosotros y que el reino de Dios existe. Amén. Y que es un reino, como les dijo Jesucristo en Lucas 17, del 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Ellos, al preguntar eso, no se referían a un reino espiritual. Ellos se referían a un reino político, cuando lo que le estaban diciendo es: ¿cuándo va a venir aquella persona que va a llegar con un ejército verdadero y va a venir y va a derrotar a los romanos y nos va a restablecer como nación otra vez? Es lo que están diciendo. Fíjese la diferencia. El hombre está pensando en las cosas de la carne y el reino de Dios, Jesús nos está hablando del reino verdadero, del reino de Dios espiritual en la tierra. Y Jesús les contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Lo que le está diciendo es que no vas a descubrir el reino de Dios de alguna manera viendo una estructura política. No vas a descubrir el reino de Dios viendo una estructura comercial de una empresa, de un negocio, porque todos tenemos nuestras ideas del reino. No, dijo Jesús, nunca dirán está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y yo quiero agregar algo, y no lo ven. El reino de Dios ya está entre nosotros. Y sí, Sebastián, lo primero que hace Dios es establecerlo en nuestro corazón para establecerlo en nuestro alrededor. Gloria a Dios por eso, eso es verdad. Pero el reino de Dios no solamente está interno en nuestro corazón, sino también el reino de Dios se manifiesta en nuestro entorno, pero no de una manera política, estructural y lógica. Cuando vemos la palabra de Dios, Dios le gusta romper la lógica del hombre. Y hay muchos casos donde vemos eso. Aquel profeta que se le cayó un hacha al río y le dijo: oye, se me cayó el hacha. Y llegó el profeta y le dijo: no te preocupes, tráeme un palo. Lo echó al agua y la hacha flotó. ¿Qué lógica hay que la hacha flote? ¿Por qué no se metió al agua? ¿Por qué no buceó? ¿Por qué no la sacó? Y así vamos a verlo más adelante, cómo en el reino de Dios la lógica del hombre es, a propósito de Dios, destruida. Recuerdo en 2 de Reyes 6, del 15 al 17, donde el rey de Aram mandó matar y apresar y matar a Eliseo, porque cada vez que ese rey quería atacar a Israel, Dios se lo revelaba al profeta y este profeta le decía, y nunca le salían los planes al enemigo. Entonces el rey se enoja y dice: ¿Quién de aquí en mi consejo es un chismoso que está pasando la información? No, señor, le dice, no es ninguno de nosotros, sino que hay un hombre de Dios, un profeta, que va y le chismolea, que sabe todas las cosas. Son chismes santos esos, sí existen. y se anticipa a todos nuestros movimientos.
pues vayan por ese profeta, aprésenlo y mátenlo al desgraciado. Estoy parafraseando, porque a veces, no dice así exactamente. No dijo desgraciado, no es cierto. Pero era un desgraciado porque no tenía la gracia de Dios. No, sí lo tenía el profeta. Pero eso es lo que dijo él, un desgraciado. En palabras regiomontanas, versión Monterrey. Sí. Entonces, pues en la mañana dice, despertaron y tenía un siervo. Y entonces dice la palabra que al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, diga conmigo, hombre de Dios, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y se asustó. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven con Eliseo. Llegó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se ha encontrado en alguna situación donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? Y no era el Chapulín Colorado. Yo sé que cuando decimos esa frase viene en nuestra mente, nos grabó desde niños. Pero no. ¿Qué vamos a hacer? Estaba muy asustado porque el siervo del profeta, aun cuando convivía con el profeta, normalmente su mirada solamente estaba en las cosas de la tierra, en las naturales, en las que podía ver. Y el profeta, yo me imagino, déjenme imaginarme, se despertó y, primero tome un café. Entonces vemos si nos van a matar o no. No me pueden matar si no me he tomado una taza de café. Estoy imaginando, no dice eso, no, por favor. Pero yo quiero imaginarlo. Se levantó el profeta, tomó su café, respiró hondo y como diciendo, nunca va a aprender. Le dijo, mira, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado de los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo. Imagínate el profeta, se volvió loco. El siervo del profeta se enloqueció, lo hemos perdido. No te estoy diciendo que estamos rodeados de un ejército que viene a capturarte y a matarte y tú dices que son más. Yo no veo absolutamente nada. Lo que pasa es que uno vivía en el reino del mundo y el profeta vivía en el reino de Dios y caminaba en el mundo. Y por eso estaba tranquilo. Dile de tu lado, estate tranquilo. Dile, tranquilo. Tranquilo. Mi chavo, dile, Lo que pasa es que no estás viendo que estás en el reino. Tranquilo. No pasa nada, exacto. Digan todos, no pasa nada. Así es. Si estamos con Cristo, ¿verdad? O sea, si no estamos con Cristo, o bueno, también, si estamos omitiendo obligaciones nuestras, pues es otra cosa, pero dentro de las circunstancias, tranquilos. ¿Fuiste transferido al reino de Dios o no? No lo escucho convencido. ¿Fuiste o no? Gloria a Dios. ¿Fuiste transferido o no? Entonces, no pasa nada, tranquilos. Dijo un pastor ahí que vi, me gustó mucho la reflexión, que dice, ser feliz es muy fácil. Pero nosotros estamos hechos de garras, bolas dentro de nosotros, decía. Dice el señor Dice, a ver, si se perdió el vuelo, pues se perdió. Si no tiene el trabajo, pues no te lo dieron. Si tuviste que sacar a los hijos del colegio para meterlos, pues sácalos. Diga conmigo, no pasa nada. Y luego agrega este hombre, dice, pero cuando estás nervioso, cuando estás con tus ojos en el mundo, te pones loco, te pones histérica, te pones histérico, señalas, gritas, te enojas. Pero cuando estás en el reino, eso te lo digo yo, y Dios abre tus ojos de reino y logras tener mente de reino, sabes que Dios te va a dar la victoria, aleluya. Así es. Y dice el profeta, entonces Eliseo oró
Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Fíjate, en la teología farisea, esos fariseos, uno diría, se perdieron, se murieron todos en el primer siglo. No, tuvieron hijos y nietos y nietecitos y bisnietos y todavía andan por ahí, por ahí. Y el fariseo dice, ¿a poco tú vas a andarle dando órdenes a Dios? Vas a tener trabajando. Ahora Dios trabaja para ti, me dijo un fariseo una vez. Dije, no, hombre, estás loco. Yo trabajo para el Señor. Pero Dios me dice que yo le pida y que Él me va a dar lo que le pida. Aleluya. Y que cuando tengo fe y ejerzo la fe y declaro lo que Dios me dijo que yo podía hacer en la fe correcta, entonces Dios concede, se libera ese poder y lo recibimos. Aleluya. Y entonces, dice la palabra de Dios, así que el Señor abrió los ojos del joven. El Señor, a la petición del profeta, Dios actuó y el profeta lo puso a trabajar. No, el profeta nada más ejerció el poder y la autoridad que Dios mismo le otorgó. Amén. Y entonces dice, cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Aleluya. Así, cuando llego a mi casa, digo, y pensar que mi casa está rodeada de los ejércitos celestiales de Cristo. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi casa. Aleluya. ¿Y sabes qué? Los vecinos, que son incrédulos, nada más por estar a un lado, también son guardados, también son protegidos, solamente porque los ejércitos del Dios poderoso de su reino habitan alrededor de mi casa. Así es. Y por eso tú también eres de bendición. Y por eso los hijos de Dios somos de bendición, porque de rebote los de alrededor son bendecidos. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos situaciones difíciles, sí las tenemos todos. Pero abre los ojos. Ha sido transferido a su reino, un reino que sí existe, un reino que es avanzado conforme avanzas tú y anuncias el evangelio de las buenas nuevas. Así conquistamos, caminamos creyendo que estamos en ese reino y vamos anunciando a donde quiera que vamos con nuestra boca y con nuestro testimonio, con errores y defectos, pero con un testimonio de personas que han decidido creerle a Cristo. Y vamos avanzando el reino y nos vamos apoderando lo que el enemigo quiso quitarnos, que no nos lo quitó en el sentido de que no puede contra el reino de Dios cuando avanza. Puede engañarte y decirte, te lo quité, y ahí sí te lo quita. Yo le digo, no me quita, a mí no me quitas nada, en el nombre de Jesucristo, porque yo soy heredero y coheredero con Cristo de toda su gloria, aleluya. Y somos merecedores, sí, diga conmigo, soy merecedor, porque Él te hizo merecedor, ¿sí? Y eres merecedor de toda buena cosa. Puedes vivir lo mejor de la vida, amado hermano, en Cristo Jesús. Lo mejor de la vida. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor. ¿A quién le gusta lo mejor? Amén. Bueno, se halla contenido en el reino de Dios. Y vamos a ir viendo otras cosas más adelante, de cómo nos debemos comportar y cómo debemos vivir en ese reino, cómo se vive en ese reino. Pero lo primero es entenderlo. Es una enseñanza que he estudiado mucho y que mucho se me olvida, y Dios me estuvo recordando. Es que mi reino es más real que cualquier reino del mundo.
para que según el derecho, sí, es que me acuerdo todavía, el Estado se compone de 3 elementos: territorio, población y gobierno. Debe haber un territorio, debe haber población y debe haber un gobierno. Entonces, legalmente se establece en lo natural un Estado. El Estado de México, por decirlo de alguna manera, como país. ¿Sí? En el reino de Dios es más o menos, porque todo es un reflejo de eso. Un territorio, y el territorio, diga conmigo, no tiene límites. Población, sus hijos, los ángeles y gobierno, un Dios poderoso, aleluya. Un Señor de señores y Rey de reyes, gloria a Dios. Y entonces ese reino, hace 2000 años, se aproximó para poder ir y tomar personas como tú y introducirnos a su reino y vivir en las ventajas de ese reino. Amén. Sí, en lo que demanda que la santidad y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante, pero no podemos disfrutar de nada, ni siquiera caminar en santidad, si no sabemos que hemos sido trasladados a ese reino. Amén. Donde en ese reino, en el reino de Dios, cuando en fe habitamos en ese reino, puede pasar cualquier buena cosa. Cualquier cosa, ¿eh? Yo tengo algunos meses de estar viviendo cosas en pequeño, como pequeñas muestras, así como cuando va uno al Soriana y el jamoncito, sí quiero el jamoncito, y ahí nos comiendo de todas las cositas, y el carrito lleno de todas esas cositas que pura comida chatarra que te ponen ahí, pero en el reino de Dios no es así. Y la nieve, pequeña, como una pequeña probada para decirme Dios, yo soy el único que puedo hacer lo imposible. Lo que es imposible para tu mente. Lo que definitivamente no crees. Dios impregnó este pensamiento en mí. Yo voy a llegar a ti por medio de tu debilidad para exponenciar tus fortalezas. No voy a llegar por tus fortalezas, porque ya eres fuerte. No voy a llegar por lo que dices conocer. Y ahí quise llorar amargamente, porque ¿qué conocemos? Expertos de qué somos. No, hombre, no sabemos nada, pero decimos saber. Y en esa, ¿cómo se puede decir? En esa fortaleza de decir que yo conozco, que yo puedo y que yo sé, dice Dios, ahí eso es para ti, para que tú camines en eso, ejecutes lo que sabes, lo que puedes, lo que quieras. Pero yo voy a entrar por ese lugar donde dices tú, es que aquí es imposible. Y una vez ahí voy a impulsar, y todo lo que sabes que yo te he dado va a ser llevado a otros niveles. Amén. Pero necesito primero comprender que habito en el reino de Dios. Necesito despertarme, caminar y dormir en el reino de Dios todo el tiempo. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega, siempre expulsa las tinieblas. Siempre hay un choque. Cuando una persona llega a Cristo, me ha pasado verlo muchas veces, llega, se rinde a Cristo, no siempre, pero muchas veces pasa, entra en un choque, en una lucha tremenda para continuar. Pastores que viene a Cristo y es de cuenta que se alborotó todo. No te preocupes, no te preocupes. Sigue adelante, fuiste transferido del reino. El diablo está reclamando lo suyo, pero tú no le perteneces ya.
y va a luchar y va a pelear, pero debes saber una cosa: tú le perteneces a Cristo y Cristo nunca pierde. Continúa, no te rindas, avanza, obedece, haz lo que sabes que tienes que hacer en el reino de Dios. Y yo oraba: Señor, danos un pensamiento de reino. Quiero tener un pensamiento de reino. ¿Quién quiere tener pensamiento de reino? Yo quiero caminar en ese pensamiento, en esa verdad. Tú lo dices. Y claro, se va a manifestar poder. Siempre, siempre. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque donde está el poder de Dios, donde está el reino de Dios, las tinieblas tienen que irse. Los demonios tienen que irse. Las personas resisten a Dios. La autoridad de Cristo es tan fuerte que si no estás en Cristo, o si de repente te agarró por ahí un mal pensamiento, te ofendes. Porque la luz siempre nos va a abrir los ojos. Y cuando nos abre los ojos hay cosas que nos van a molestar de nosotros y que tenemos que llevarle a Cristo y rendirle y decir: Señor, yo quiero caminar en tu reino como un hijo de reino que piensa como reino y que vive como reino. ¡Aleluya! Donde no existe el miedo, la calamidad, la miseria, la enfermedad, la pobreza, el dolor, en el reino de Dios tiene el poder de romper todo eso que todos nosotros vivimos hasta un momento y luchamos con todo eso. Unos luchan con la salud, otros luchan con los recursos, otros luchan con 1000 cosas y estamos. Y el Señor nos dice: en el reino de Dios, convéncete, en el reino de Dios hay plenitud. Y lo voy a llevar a cabo. Mira, Dios puede, si no, nosotros no nos conectamos y nos metemos a ese reino, podemos vivir de una manera equivocada según el reino, y cuando venga Cristo nos vamos a ir con Él. Y cuando tú te mueras, si no viene Cristo, nos vamos a ir con Él. Pero tenemos la posibilidad de vivir en este tiempo el reino de Dios, amados hermanos. Apláudale que Él vive. De poder hacer real aquellas cosas que te han dicho: es que eso es imposible para ti. Esas son las que me gustan. ¿Sí? Es que tú no fuiste preparado para eso. Aleluya. ¿Sí? Dios le va a cerrar la boca a esas personas que fueron usadas por el diablo, que usó su lengua para señalarte y decirte que tú no eres merecedor. Porque dice la palabra de Dios que es herencia de los hijos de Dios, ¿verdad? Que toda lengua que se levante a condenarte no tendrá poder sobre ti. Aleluya. Es que ¿cómo es posible que tú? Ventanilla número 2, pregúntale a Cristo, ¿verdad? Yo tampoco me lo creía. Pero así es Dios. Dígame, así es Dios. Dígale. Si vives en el reino, vas a ser atacado, vas a ser señalado. Y va a haber personas que te señalaron diciendo que eras un mediocre, que no podías, que eras un sinvergüenza, que eras un alcohólico, que eras lo que quieran que digan. Han dicho de un servidor todo eso y más. Pero les digo, pero ahora soy un hijo de Dios. Y eso lo van a decir de ti. Aleluya. Apláudale si le va a aplaudir. Entonces nosotros, como hijos de reino, ¿verdad? No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la lógica, Dios se burla de la lógica del hombre. Le gusta romper esa lógica. Dice que usa a lo vil y lo despreciado para avergonzar a lo que se cree sabio y poderoso. Por eso no me avergüenzo de decir: yo soy vil y despreciado, pero de esto lo tomó Dios, aleluya. Pero eso es en el reino, pensando
como reino, como herederos, como coherederos en Cristo. Eso quiere Dios. Y hoy te puedes motivar y decir, sí, aleluya, pero vas a salir al gran laboratorio del mundo y ahí es donde vas a manifestar la victoria que Cristo ya te dio en su reino. En su reino hay victoria, en su reino nadie puede ser derrotado. En el reino de Dios nadie es derrotado porque Cristo pelea las batallas por todos sus hijos. Estamos protegidos por un estado espiritual, por un reino, por un ejército a la voz de Dios para quitar y destruir todo aquello que interfiera en los hijos de Dios que están haciendo la voluntad de su Padre. Y va a haber pensamientos, y va a haber ideas, y van a querer venir desánimos a tu vida, y vas a ver que no checa una cosa con otra. La culpa no es de Dios. Yo te digo, introdúcete en el reino. Ya fuiste transferido, pero introdúcete, vívelo, créelo, siéntelo, óralo. Venga tu reino, Señor. Y donde está el reino de Dios, está Cristo siempre. Donde está el reino de Dios, Cristo siempre es glorificado. Así es, siempre. Siempre. Aleluya. Y nunca, nunca pierde el Señor. Hay beneficios. Dice la palabra de Dios que el pecado de Adán se introdujo al mundo y con eso entró la muerte. Pero todos los que pertenecen a Cristo, nuevas criaturas son. En el reino, como nuevas criaturas. Como personas nuevas. Como personas empoderadas en Cristo. Donde todo está a disposición nuestro. Todo está a tu disposición en Cristo. Él va a administrar eso que tú puedes tomar para tu bien, pero está a tu disposición. En Cristo, diga conmigo, en Cristo. Él vino a salvar, dice su palabra en Lucas 19:10, todo lo que se había perdido. Él vino a destruir toda obra del diablo. Cuando estás en el reino de Dios y caminas en el reino de Dios, toda obra del diablo comienza a ser destruida en tu entorno y en ti. ¿Qué ha hecho? ¿Qué obra hizo el diablo en tu mente y en tu corazón? Cuando estás en el reino, todo eso es destruido. Cuando nos comportamos, que no es el momento de hablar de los principios y de los valores del reino, pero cuando vienen señalamientos, dicen, es que tú no haces esto. No, es que los hijos del reino no hacemos eso. Los hijos del reino hacemos otras cosas mejores. A los hijos del reino nos gusta lo mejor, hermanos. ¿A quién le gusta lo mejor? No los escuché convencidos. ¿A quién le gusta lo mejor? Así es. A los hijos de Dios no nos comportamos como los hijos del mundo porque nosotros nos gusta lo mejor. Por eso caminamos de acuerdo a los principios que Dios quiere que caminemos. ¿Qué es lo mejor? ¿Lo que yo creo o lo que dice Dios? Y como me gusta lo mejor, camino como Dios dice que debo caminar, porque camino en su reino y Dios abre la posibilidad todo el tiempo para vivir lo mejor. Así funciona. Yo sé que muchos de nosotros aquí presentes tenemos luchas. Y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos áreas en nuestra vida donde las estamos viviendo como si fuéramos hijos del mundo y por eso no podemos ver la victoria realizada en esas áreas. Y son como piedras de tropiezo. Y el Señor te dice hoy, hey, detente. Detente. Fuiste transferido a mi reino. Las cosas en mi reino se viven diferente. Y te voy a decir una cosa. Vívelo. Vívelo.
Camina como hijo de reino, piensa como hijo de reino, habla como hijo de reino. Relaciónate como los hijos de reino se relacionan. Deja de hacer las cosas que hacen los del mundo y haz las cosas que te digo yo, y vas a ver la manifestación poderosa de mi reino en todas las áreas de tu vida. Amén. Por gracia eres salvo, por gracia eres bendecido, pero nosotros no queremos decir, bueno, ya Dios hizo y gloria a Dios por eso. Si nosotros realmente queremos comportarnos y vivir como Dios dice que debemos de vivir, para poder verdaderamente decir, yo soy de reino. En el mundo tendrás amigos o amigas que vente y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Tendrás tentaciones. Vendrán hombres y vendrán mujeres a tratar de desviarte del camino, a que caigas en fornicación, en adulterio. Va a pasar. Va a haber personas que te van a invitar quizás hasta a robar. Otros a tener fiestas sin desenfreno, reuniones que no edifican, que solamente te destruyen. Y uno es donde tiene que decir, perdónenme, pero yo tengo una mentalidad de reino, y los hijos del reino en Cristo somos diferentes. Sí, el mundo no puede comprenderlo, nos ven como locos, por supuesto, pero el mundo es el que está loco. Observe cómo está la cosa ahorita. Me decía una persona, yo dejo que mi hijo vaya y haga esto porque luego lo van a relegar. Pues que lo releguen, le digo. En el reino de Dios hay muchos jóvenes, muchos niños que caminan en el reino de Dios, y que Dios le arrimará a esos otros hijos para que él pueda sentir que pertenece a un círculo, pero no porque sea relegado. Vas a dejar que se junte con personas que viven en el mundo, ¿verdad? Y que verdaderamente a una edad te lo va a pasar por momentos muy difíciles. Así somos los del reino. Somos diferentes. No nos juntamos con todas las personas, pero sí nos relacionamos para ganarlos para Cristo. Son dos cosas diferentes. Yo no ando, ay no, tú me quitas mi pureza. No, yo voy, les hablo, los evangelizo, pero no hago lazos con nadie del mundo. Hago lazos con mis hermanos en Cristo, con mi familia en Cristo. Y todo el tiempo busco ir y hablar de Cristo. Pero en el mundo no hago lazos porque dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Cuál comunión? Ninguna. No me asocio con el mundo porque ¿qué tiene que ver Dios y los ídolos? Ninguno. Amén. Pero voy, trabajo, hago mi trabajo, hablo con los del mundo, pero no hago lazos, ni emocionales, ni sentimentales, ni intelectuales. Los amo en Cristo, les hablo de Cristo. Y una vez escuché una frase de una hermanita que me gustó mucho: les hablo de Cristo, o se convierten o se van. Se convierte, ahí se van. Ya nada más ves que te ven y le hacen así, y dices, bueno, ya, ese se fue. No me quiere ver. Pero somos hijos de Dios. ¿Me ayudas, Karencita, por favor? Somos de reino, amados hermanos. Colosenses 1:13 es donde dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice Lucas 10:19, sobre todos los poderes del enemigo nos dio autoridad. ¿Sobre cuántos poderes del enemigo? Sobre todos. Pero tenemos que hacer todo el tiempo estoy yendo a Dios para que suceda lo que dice
Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque 1 Corintios 2:14, una parte de él dice, los que son espirituales, los que no son espirituales, no pueden recibir estas verdades que son del Espíritu de Dios. Entonces todo el tiempo tengo que estar yendo a Dios para que Él esté renovando mi mente. ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia, pastor? Hasta que te mueras. ¿Cuántas veces tengo que leer Mateo? Hasta que te mueras. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero procura que sea lo más posible. ¿Cuánto tiempo tengo que buscar a Dios en las mañanas hasta que te mueras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo termina esto? Decíamos, ¿verdad? Nunca, hasta que te mueras. Hasta que se vea manifiesta la obra de Dios. A 1 kilómetro cuando te vean y digan, ahí viene un hijo de Dios. Y aún ahí seguirás haciéndolo porque ya estarás súper metido con Cristo. Más. ¿Cuánto? Más. Tengo que dejar que Él esté renovando mi mente y mis actitudes. Hay veces donde uno dice, no, ya se acabó, me vale. Ya no quiero nada. Y el diablo. Y viene el pensamiento, pero soy un hijo del reino. ¿A dónde iría si solamente Él tiene palabras de vida? No, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. No tienes poder sobre mí ni sobre mi mente. Y vuelvo a su palabra y vuelvo a leerla y vuelvo a rogarle a Dios, renueva mi mente, renueva mi corazón, cambia mis actitudes, Señor. Quita en mí esas explosiones momentáneas, porque dejamos que se llene el vaso. No dejes que se llene el vaso, vacíalo todos los días. Luchamos, yo lucho con eso, tú luchas con eso, pero somos hijos del reino. Somos hijos de Dios, sellados por su Espíritu Santo, escogidos por Él, redimidos, salvos, amados, prosperados. Vamos a cortarle.